Elías entró por la puerta automática de la concesionaria. El aire frío del aire acondicionado contrastaba con el calor que aún se pegaba a su ropa. El piso brillaba, reflejo de vitrinas pulidas y de camionetas nuevas expuestas como joyas, en un escenario. Ese espacio parecía hecho para otro tipo de gente, no para alguien con botas manchadas de barro, camisa de algodón desteñida y un sombrero de paja arrugado en las manos. Algunos vendedores se miraron entre sí en cuanto lo vieron. Las miradas rápidas pronto se transformaron en sonrisas contenidas, casi disimuladas, pero cargadas de burla. Uno de ellos se inclinó hacia su colega y susurró, recibiendo a cambio una risa ahogada. El contraste era evidente. Mientras los vendedores desfilaban en trajes bien planchados y zapatos lustrados, Elías parecía fuera de lugar, como si hubiera entrado en territorio prohibido. La recepcionista, sentada detrás del mostrador, levantó los ojos del ordenador. Mantuvo por un instante una sonrisa protocolaria, pero pronto la deshizo. Volvió a teclear, fingiendo estar ocupada. Para ella, Elías no pasaba de ser un curioso más, alguien que probablemente saldría en pocos minutos sin firmar nada. Elías caminó hasta la camioneta blanca expuesta en el centro del showroom. Observó cada detalle. Pasó la mano por la carrocería, revisó la ficha de precio, luego sacó del bolsillo el pequeño cuaderno de tapa dura que siempre lo acompañaba. Lo abrió en una página ya llena de anotaciones y escribió números, rápidos, sin prisa. Preguntó a un vendedor que pasaba cuál era el valor final al contado. El hombre apenas redujo el paso. Respondió de manera vaga, mencionando tasas y condiciones, sin dar la información completa. Enseguida, se desvió para atender a otro cliente que acababa de entrar. Una pareja elegante, de ropa social bien planchada y perfume fuerte. Elías permaneció parado, observando la escena. El becario de la tienda, un joven de poco más de 20 años, se acercó y preguntó si podía ayudar. Antes de que Elías respondiera, Renato, uno de los vendedores más antiguos y experimentados, lo interceptó. Miró a Elías de arriba a abajo y sugirió que tal vez sería mejor mirar las versiones más básicas, insinuando que esa camioneta expuesta no era para él. Elías mantuvo un tono calmado y pidió el precio final otra vez. A pocos metros, Bruno servía café en tazas de porcelana a la pareja elegante. Al girarse y ver a Elías esperando, contuvo la risa y le ofreció solo un vaso de agua de plástico. Elías repitió la pregunta sobre el valor, pero Bruno no respondió de inmediato. En cambio, se burló en voz alta, preguntando si iba a pagar con leche de vaca. La frase resonó en el salón. Algunos empleados rieron abiertamente. Y antes de continuar con esta historia, el narrador hizo una pausa para el público. Quien disfrute de relatos reales que exponen injusticia y muestran giros sorprendentes, debe suscribirse al canal, dar like al video y activar las notificaciones. Así no se perderá los próximos relatos. Elías no se inmutó. Dijo con firmeza que pagaría de la manera correcta, con dinero. Pidió nuevamente el valor al contado, pero los vendedores seguían evitando. En ese momento apareció el gerente. Miró rápidamente a Elías y sugirió que dejara un teléfono de contacto, prometiendo que llamaría cuando hubiera una condición más adecuada. Elías respondió que no dejaría ningún número. Dijo que volvería. Antes de salir, señaló la camioneta blanca en el centro del showroom y afirmó que quería 5 iguales. Añadió que si era respetado, compraría allí mismo. De lo contrario, buscaría otra tienda. El salón volvió a llenarse de risas, pero esta vez con menos fuerza. El gerente intentó disimular la incomodidad. Elías guardó el cuaderno, se colocó el sombrero de nuevo en la cabeza y salió por la puerta automática. El silencio que quedó después fue más pesado que la risa que había antes. Cuando la puerta automática se cerró detrás de Elías, el showroom parecía otro. La risa contenida de los vendedores aún resonaba entre las paredes de vidrio, pero ya no sonaba tan segura. Algunos empleados desviaron la mirada, incómodos, como si se dieran cuenta de que habían ido demasiado lejos.
La recepcionista volvió a teclear en el ordenador, pero la escena no salía de su mente. Un hombre sencillo, que hablaba con convicción, acababa de decir que quería 5 camionetas. Bruno, aún riéndose, comentó en voz baja que aquello solo podía ser una broma. Dijo que el campesino probablemente había confundido concesionaria con feria de ganado. Renato completó la provocación diciendo que tal vez intentaría pagar en litros de leche. Las palabras fueron seguidas de carcajadas discretas, pero no todos las encontraron graciosas. El gerente, que permanecía callado, observaba con atención. No era la primera vez que veía a alguien de apariencia sencilla ser menospreciado. Tampoco sería la primera vez que gente así sorprendiera. Mientras tanto, afuera, Elías caminaba sin prisa. Cruzó la calle y entró en una pequeña cafetería de la esquina. Se sentó en el mostrador, pidió un café sencillo y abrió de nuevo el cuaderno. Quien pasara por allí vería solo a un trabajador descansando después de una mañana difícil. Pero cada trazo en el papel, cada número anotado, era parte de un cálculo cuidadoso. Elías no estaba bromeando cuando dijo que compraría 5 camionetas. Solo esperaba el momento adecuado para demostrar que su palabra tenía peso. Dentro de la concesionaria, el movimiento siguió como si nada hubiera pasado. Parejas elegantes entraban, preguntaban por accesorios cromados, discutían plazos de financiación. Los vendedores volvían a sonreír, ofreciendo café y agua con gas, retomando la rutina. Pero la recepcionista seguía inquieta. Recordaba la postura firme de Elías, la forma en que miraba a los ojos y pedía solo una cosa: respeto. Pensó que no parecía mentira cuando dijo que volvería. Poco después, un sonido distinto comenzó a surgir en la calle. Al principio parecía solo el ruido de un motor pesado. Pronto se unieron otros. Eran camiones, uno tras otro, motores graves resonando entre los edificios. Poco a poco, las carrocerías fueron apareciendo, limpias, con el logotipo de la cooperativa estampado en el lateral. Era la flota de Elías, estacionando en fila justo frente a la concesionaria. Los clientes se levantaron para mirar por la fachada, de vidrio. Los empleados dejaron lo que hacían. Bruno soltó una risa nerviosa, intentando disimular la incomodidad. Renato se puso pálido y desvió la mirada. El gerente cruzó los brazos y observó en silencio. Ya había visto ese tipo de giro antes. Sabía que allí había algo más grande de lo que sus colegas estaban dispuestos a admitir. La puerta automática volvió a abrirse. Elías regresó. El mismo hombre sencillo, sombrero en mano, botas sucias de polvo. Caminó hasta la camioneta blanca que había señalado antes. Colocó el cuaderno sobre la caja, lo abrió en la página correcta y habló lo suficientemente alto para que todos escucharan. Dijo que quería 5 unidades, al contado. Reforzó que, si era respetado, cerraría el trato allí. Si no, iría a otra tienda. El silencio fue inmediato. No se oyó ninguna risa. Clientes y empleados se detuvieron, mirando la escena como si fuera un espectáculo. El gerente se apresuró a ir hacia Elías, intentando corregir el rumbo de la situación. Le pidió que fueran a la oficina para conversar con calma. Elías se negó. Dijo que ya había pedido el valor final antes, y no lo habían tomado en serio. Ahora no quería conversación larga, solo número y plazo. La tensión era visible. El contraste que minutos antes parecía ridículo, ahora era serio. El hombre sencillo que había sido motivo de burla marcaba el ritmo de la negociación. Gerente respiró hondo antes de hablar. Sabía que la situación estaba fuera de control. Los vendedores que antes se burlaban ahora estaban callados, algunos con el rostro rojo de vergüenza. Los clientes discretamente sacaban sus teléfonos, como si quisieran registrar ese momento. No todos los días se veía a un hombre sencillo cambiar el ambiente de toda una tienda. Elías mantuvo la postura. No alzaba la voz, no gesticulaba. Solo dejaba claro que no aceptaría rodeos. El tono firme y directo contrastaba con la inseguridad que ahora dominaba a los empleados. Lo que antes parecía debilidad, ahora era fuerza. La recepcionista observaba, desde su mesa. Pensaba en cómo minutos antes había ignorado a ese hombre.
Sus palabras aún resonaban. 5 camionetas, al contado. No parecía un farol. El silencio en el salón reforzaba que todos comenzaban a creer. Bruno intentó justificarse, diciendo en voz baja que no lo había tomado en serio. Renato miraba el celular, sin tener el valor de levantar la vista. El becario, el único que había intentado atender a Elías con respeto desde el principio, permanecía cerca, como queriendo mostrar apoyo silencioso. El gerente entonces pidió disculpas por el malentendido e intentó retomar el control de la negociación. Elías lo interrumpió, diciendo que no quería disculpas. Solo quería el número final y el plazo de entrega. El mensaje estaba dado. Si el trato hubiera sido diferente desde el inicio, la conversación habría sido simple, pero ahora la condición era clara. Respeto o nada. La tensión aumentaba. El sonido de los motores de los camiones estacionados frente a la tienda aún resonaba entre las paredes de vidrio. Afuera, los conductores esperaban en silencio, observando la escena. Adentro, los clientes murmuraban, comentando que nunca habían presenciado algo así. El contraste era evidente. En el mismo espacio, el hacendado de ropa sencilla y botas gastadas marcaba las reglas, mientras los vendedores de traje permanecían callados. El juego había cambiado, aún sin una sola firma en contrato. Elías cerró el cuaderno, lo colocó bajo el brazo y avisó que aguardaría la respuesta final. Dijo que no tenía tiempo para juegos. Si había seriedad, compraría allí. De lo contrario, iría a otra concesionaria ese mismo día. Las palabras fueron secas, directas, sin espacio para discusión. El gerente pidió unos minutos y se apartó. Los vendedores permanecieron en silencio. Bruno, nervioso, se mordía el labio. Renato caminaba de un lado a otro, como buscando una salida al bochorno. El becario miraba a Elías con admiración. El ambiente que al inicio parecía un escenario de bromas ahora estaba dominado por tensión y expectativa. Todos sabían que aquel no era solo un cliente más. Había algo distinto. El giro estaba en marcha, y nadie quería ser recordado como el responsable del error. Elías, por su parte, no mostraba prisa. Solo esperaba. Sabía que su actitud ya había surtido efecto. Las miradas a su alrededor lo confirmaban. La lección había comenzado. Cuando la puerta automática se cerró detrás de Elías, la concesionaria no volvió a la normalidad. La risa que aún escapaba desde los rincones del mostrador ya no tenía la misma fuerza. Algunos empleados intercambiaban miradas con una incomodidad visible, como quien se da cuenta de que ha pasado el límite. El gerente mantuvo una postura neutra, pero observaba en silencio. La recepcionista intentó retomar el flujo de atención. Sin embargo, su pensamiento insistía en volver a la escena del hombre sencillo, sombrero en mano, pidiendo solo el precio final al contado y mencionando 5 unidades. Afuera, Elías no mostraba prisa. Caminó hasta la cafetería de la esquina, ocupó un lugar en la barra, pidió un café negro y abrió el cuaderno de notas. Escribió números, plazos, rutas de entrega y contactos útiles. Para quien lo mirara, de pasada, la imagen era común. Un trabajador descansando unos minutos. En la práctica, cada línea escrita tenía objetivo y consecuencia. Revisó la necesidad de la cooperativa, verificó el kilometraje medio de las rutas de recolección, marcó los puntos de parada en los trayectos rurales y definió criterios para estandarizar la flota. Dentro del showroom, la rutina intentaba imponerse. Una pareja preguntaba por los intereses del financiamiento. Otro cliente evaluaba accesorios cromados. Un vendedor explicaba la conectividad del tablero. A pesar del movimiento, el ambiente estaba distinto. La recepcionista recordaba la firmeza de Elías al pedir números concretos. El becario, que había sido interrumpido antes, imaginaba mentalmente cómo habría conducido la atención si hubiera tenido autonomía. Renato y Bruno circulaban con gestos automáticos, pero con la sensación incómoda de haber sido vistos riendo en el momento equivocado. El gerente recorrió la zona de ventas con paso corto. Revisó planillas en la tablet, dijo algo al oído de un técnico y mantuvo el rostro impasible. No era ingenuo. Ya había presenciado reveses provocados por clientes que llegaban sin apariencia de dinero, pero con capacidad real de compra.
Lo que lo incomodaba no era la posibilidad de perder la venta, sino el registro de una falla de actitud dentro del equipo. Elías terminó el café, guardó el cuaderno e hizo 2 llamadas breves. No alzó la voz, no explicó más de lo necesario. Ajustó un horario de llegada, confirmó la disponibilidad de conductores y alineó puntos de encuentro. Luego permaneció algunos minutos en silencio, como quien mide el tiempo justo antes del próximo paso. En la concesionaria, aún circulaba un comentario irónico. Uno de los vendedores sugirió, en tono de broma interna, que el visitante de botas había confundido la tienda con una feria. Otro, sin percatarse de la presencia del gerente, repitió la burla sobre pagar con leche. El gerente solo lo registró mentalmente. No intervino en ese instante. Tenía interés en observar cómo reaccionaría cada uno cuando la situación cambiara. El reloj en la pared, discreto, avanzó algunos minutos. La recepcionista volvió a mirar la fachada de vidrio. Afuera, el tráfico seguía con normalidad. Respiró algo más aliviada por un momento. Parecía que el episodio terminaría como tantos otros, con la historia disuelta en el flujo del día. Elías se levantó del taburete, pagó el café, se colocó el sombrero y cruzó la acera con paso firme. No entró en la tienda de inmediato. Se detuvo unos metros más adelante, observó la calle, confirmó un punto de parada y aguardó el ruido que conocía bien. Era una espera corta. El sonido grave de motores apareció primero como un ruido distante. Enseguida, se multiplicó. Un camión dobló la esquina, luego otro, y otro más detrás. Carrocerías limpias, logotipo de la cooperativa legible en las puertas. Conjunto. Visual estandarizado. La fila estacionó de manera ordenada frente a la fachada de vidrio. Los conductores apagaron los motores casi al mismo tiempo. Produjeron un silencio breve, y los vehículos permanecieron alineados como en una inspección. La escena llamó la atención de quienes estaban en la acera. 2 clientes dentro de la tienda se acercaron a los vidrios. Un vendedor interrumpió la explicación sobre la central multimedia para mirar hacia la calle. La recepcionista enderezó la postura en la silla. El becario, que hasta entonces anotaba datos de un test drive, detuvo el bolígrafo en el aire. El gerente caminó hasta el centro del showroom y observó, sin comentarios. Bruno notó la fila de camiones y soltó una risa nerviosa, que no encontró eco. Renato miró rápido al gerente y desvió la vista, con el rostro sin color. Algunos clientes intercambiaron frases cortas entre sí, sin certeza de lo que ocurría, pero con la clara impresión de que la situación había cambiado de escala. El ambiente quedó suspendido, como si aguardara un anuncio. Elías entró nuevamente, por la puerta automática. No alteró el ritmo. Mantuvo el sombrero en la mano y siguió hacia la camioneta blanca expuesta en el centro. Colocó el cuaderno sobre la caja, lo abrió en la página que ya tenía los puntos definidos y se posicionó de modo que pudiera ser visto sin necesidad de alzar la voz. No había expectativa de espectáculo, solo método. El equipo entendió el mensaje sin palabras largas. El gerente se acercó con foco. Los vendedores que se habían reído retrocedieron medio paso, como quien intenta abrir espacio para una conversación que al principio habían negado. El becario se mantuvo a una distancia respetuosa, atento a cualquier señal de tarea. Elías presentó, de manera objetiva, lo que vendría a continuación. Necesidad de 5 unidades iguales, pago al contado, plazo real de entrega con fecha, definida y compromiso formal de checklist técnico. No había verbos en condicional. Había exigencia de contrato, multa por retraso y capacitación para conductores. El gerente recibió las condiciones sin interrumpir. El showroom absorbió el contenido como una platea silenciosa. Los clientes cerraron conversaciones paralelas. La recepcionista ya no miraba el monitor. El técnico que cuidaba el box de entrega detuvo la revisión de un vehículo y aguardó instrucciones. El reloj continuó avanzando, pero la percepción del tiempo se volvió distinta. En este punto de la historia, la recomendación del narrador para quienes siguen es simple. ¿Quiénes? Disfrutan de ver giros reales, donde la apariencia no dicta el respeto y el desenlace sorprende.
Deben suscribirse al canal y dar like al video ahora mismo. Ese apoyo ayuda a llevar más historias como esta a otras personas. El gerente abrió la tablet y cambió del módulo de venta común al módulo de flotas. Informó, en tono seco, la disponibilidad de 2 unidades en el patio y otras en tránsito. Hubo alineamientos sobre plazos, sobre formato de entrega y sobre ítems que no serían incluidos por ser superfluos. En cada punto, Elías confirmaba o ajustaba, siempre dentro de criterios medibles. La recepcionista, al ver el movimiento de reconfiguración del sistema, entendió lo que aquello significaba. La venta no sería episódica, era un suministro estandarizado para una operación real. El becario, atento, registró mentalmente la secuencia correcta de pasos que una atención respetuosa habría seguido desde el inicio. La diferencia entre lo que ocurrió y lo que debería haber ocurrido quedó evidente. Afuera, los conductores esperaban junto a los camiones, manteniendo la formación. La imagen de la flota se reflejaba en las vitrinas y creaba un fondo permanente. Para la negociación, no había bocinas ni exceso de movimiento. Solo presencia organizada, suficiente para recordar a todos que no se trataba de una fanfarronada, sino de logística concreta. La tensión inicial fue sustituida por atención. La tienda migró del tono de broma interna al de protocolo. Los ítems comenzaron a verificarse, los plazos fueron cotejados con el sistema, y el equipo técnico se preparó para el flujo de entrega. El gerente comandaba sin alarde, y la palabra que antes faltaba comenzó a circular. Respeto. Con el módulo de flotas abierto, el gerente consolidó el valor final por unidad. Aplicó el descuento adecuado al volumen y eliminó paquetes decorativos que no interesaban para la finalidad de trabajo. Determinó la revisión del checklist en el box de entrega para las unidades disponibles y alineó el cronograma de las demás con base en el tránsito ya registrado en el sistema. No hubo intento de imponer adicionales. Cualquier ítem sin justificación operativa fue retirado. Elías exigió que las condiciones fueran formalizadas por escrito. El gerente generó el documento con plazo, multa por retraso y obligación de 1900 vehículo sustituto en caso de incumplimiento. Se llamó a la analista financiera para liberar la recepción vía transferencia instantánea. La clave correcta, la descripción fiscal adecuada y los datos de facturación fueron revisados 2 veces. Los errores de grafía en la razón social y los guiones fueron corregidos antes de emitir las facturas. Mientras la parte burocrática avanzaba, 2 técnicos llevaron las camionetas del patio al box de entrega. La revisión incluyó torque de 1900, ruedas, calibración, fluidos, actualización de la central, funcionamiento de faros, intermitentes, cámara de reversa, puertas y cerraduras. Manual sellado y revisiones marcadas en el sistema completaron el protocolo. Un checklist por unidad fue fijado en la carpeta de entrega, aguardando firma. Dentro de la tienda, el comportamiento había cambiado. Aquellos que rieron antes ahora evitaban cruzar miradas. El becario se ofreció a imprimir etiquetas y organizar documentos, no por oportunismo, sino por comprensión del proceso. La recepcionista retomó la atención de manera más cuidadosa, entendiendo que la actitud aplicada a un cliente termina reflejándose en todos los demás. El gerente informó la disponibilidad de unidades adicionales en otras filiales y señaló la posibilidad de transferencia en plazo corto. Elías mantuvo la misma línea. Aceptaría lo que estuviera dentro de la configuración técnica y bajo las mismas condiciones. Nada de cambiar la regla en cada conversación. Estándar, plazo y prueba de entrega. La operación era sobre consistencia. Con las facturas emitidas para las 2 primeras unidades y la confirmación del crédito en cuenta, el box de entrega finalizó el checklist. Los vehículos fueron posicionados junto a la salida con documentación digital liberada. Los conductores de la cooperativa abrieron espacio para la maniobra, sin desorden, sin espectáculo. El objetivo era simple: poner las camionetas en servicio. Elías. Público interno entendió lo que había pasado. El episodio no trataba de ostentación, trataba de método. La apariencia que sirvió como base para la burla al inicio reveló el punto ciego del equipo. La corrección llegó tarde, pero llegó.
El gerente registró mentalmente los nombres involucrados y la secuencia de hechos que necesitaría ser revisada. Incapacitación. El giro estaba consolidado. El hombre que había salido por la puerta automática bajo burla había regresado con una operación real, alineada a plazos y protocolos, y obligó a la tienda a reposicionarse. No hubo gritos, no hubo amenazas, hubo exigencia de reglas claras. El respeto que faltó en la llegada determinó el tono del desarrollo y, a partir de ahí, orientaría el desenlace. Al final del bloque, quedó la imagen de la flota reflejada, en el vidrio, el sonido controlado de motores listos para salir y la percepción general de que la situación había cambiado. A partir de ese punto, cada paso dentro de la concesionaria tendría que darse con más criterio. El giro había comenzado, allí, en la práctica, ante quienes quisieron verlo. El gerente condujo a Elías hasta la sala acristalada al fondo de la concesionaria. El ambiente era sobrio, con mesa de madera oscura, sillas de cuero y un monitor encendido con planillas de stock. Normalmente ese espacio era usado para negociaciones discretas con clientes de alto nivel. Ese día, recibía a un hombre con botas manchadas de polvo y camisa sencilla. El contraste incomodaba a los vendedores que observaban de lejos, pero no había forma de impedirlo. Elías se sentó sin ceremonia. Colocó el cuaderno sobre la mesa, lo abrió en la página correcta y esperó. El gerente inició la conversación, con voz controlada, explicando condiciones de mercado, variación de precios y disponibilidad de unidades. Elías no interrumpió. Solo escuchó, como quien mide cada palabra para después separar lo que interesa de lo que es desechable. La tensión crecía entre los vendedores afuera. Bruno comentó en voz baja que aquello no duraría. Renato replicó diciendo que el gerente solo estaba perdiendo tiempo. Pero ambos guardaron silencio cuando notaron que los clientes presentes prestaban más atención a la escena que a sus propios atendimientos. El gerente finalmente presentó los números. Intentó incluir paquetes adicionales, argumentando beneficios de estética, conectividad y garantía extendida. Elías hojeó el cuaderno, hizo algunos trazos rápidos y respondió de forma objetiva. No aceptaba extras, no quería adornos, no pagaría nada más allá de lo necesario para trabajar. El contrato debía prever 5 unidades iguales, plazo definido y multa por retraso. La postura firme desmontó la retórica ensayada del gerente. El hombre respiró hondo, ajustó las gafas y volvió al sistema. Alteró la propuesta, retirando paquetes y reduciendo el valor. Elías observó en silencio, sin prisa. Anotó el nuevo número, lo comparó con su propia cuenta y mantuvo la misma expresión neutra. La falta de emoción confundía a los que observaban. Dentro del showroom, el movimiento disminuyó. Clientes y empleados se acercaban discretamente para intentar escuchar algo. El becario, en silencio, hacía anotaciones propias, como si estuviera aprendiendo un protocolo que nunca había visto en los entrenamientos de la tienda. La recepcionista no apartaba los ojos de la oficina acristalada. El gerente intentó una vez más justificar el precio, citando condiciones de importación y aumento de costos. Elías cerró el cuaderno y dijo únicamente que no discutía justificaciones. Quería número final, plazo y multa. La simplicidad de la exigencia pesó más que cualquier argumento. La tensión alcanzaba un nivel visible. Bruno miraba el celular. Sin foco, Renato caminaba de un lado a otro y los clientes comentaban en voz baja. La escena ya no era solo una venta, era una disputa silenciosa sobre respeto y credibilidad. El gerente ajustó nuevamente la propuesta en el sistema. En cada recorte, intentaba explicar con términos técnicos, pero Elías no reaccionaba. Solo tachaba números en el cuaderno, comparaba márgenes y esperaba. Su calma contrastaba con la ansiedad evidente en la sala. No había prisa, pero sí firmeza. Los vendedores, afuera, empezaban a turnarse en el mostrador para intentar escuchar detalles. El becario se acercaba poco a poco, fingiendo organizar documentos, solo para seguir de cerca. La recepcionista había abandonado la pantalla del ordenador, fijando los ojos en la escena como quien observa un desenlace inevitable.
Cuando el gerente presentó finalmente el valor reducido, Elías negó con la cabeza. Dijo que no aceptaría redondeos creados por la tienda. El precio debía ser directo, sin tasas ocultas, sin paquetes incluidos. El contrato debía prever multa formal en caso de atraso y vehículo sustituto, mientras no se cumpliera la entrega. La exigencia sonó dura, pero lógica. El gerente intentó argumentar, pero percibió que no había espacio. El silencio de Elías, acompañado por el sonido de los camiones estacionados afuera, creaba una presión inusual. No era una negociación común, era una prueba de postura. Renato, desde lejos, murmuró que el cliente estaba exagerando. Bruno, inquieto, jugaba con las manos. Ambos evitaban mirar directamente dentro de la sala. Sabían que habían sido los primeros en burlarse, y ahora sentían el peso de la situación. El becario, en cambio, anotaba mentalmente cada detalle, como si estuviera presenciando una clase práctica de negociación. El gerente respiró hondo y aceptó las condiciones principales. Hizo anotaciones en la tablet, ajustó plazos, incluyó la multa y señaló a la analista financiera que preparara los documentos de transferencia. Elías abrió el cuaderno, revisó punto por punto y confirmó solo con un gesto firme. El clima en el showroom ya era otro. Los clientes susurraban sobre lo que estaban presenciando. Algunos sacaban fotos discretas de la fila de camiones alineados frente a la tienda. La escena dejaba claro que no se trataba de una puesta en escena. Era operación real, con dinero, listo para ser aplicado. Y antes de continuar la narrativa, una pausa breve. Quienes siguen este tipo de historias y creen que el respeto no depende de la apariencia, deben suscribirse al canal ahora y dar like al video. Eso ayuda a llevar más contenidos como este hacia adelante. El gerente, con semblante serio, volvió a hablar. Explicó que 2 unidades estaban en el patio y podían entregarse de inmediato. Las otras llegarían en transporte desde una filial cercana. Elías respondió que aceptaría, siempre y cuando el plazo constara en el contrato y hubiera previsión de multa por cualquier incumplimiento. El punto fue registrado. Mientras se preparaban los papeles, Bruno comentó que aquello no tendría sentido si fuera solo ostentación. Renato, en voz baja, admitió que quizá habían juzgado mal. Ninguno de los dos se atrevió a reír. El ambiente ya no lo permitía. La mesa estaba en silencio, salvo por el sonido de las teclas del tablet del gerente y el pasar de páginas del cuaderno de Elías. El contraste era evidente. De un lado, el protocolo corporativo. Del otro, la simplicidad metódica de quien sabía exactamente lo que quería. La analista financiera entró en la sala con una carpeta de documentos impresos. Colocó sobre la mesa contratos preliminares, términos de garantía y formularios de transferencia. Elías revisó ítem por ítem. No había prisa, pero tampoco margen de error. Cada cláusula leída iba acompañada de una marca en el cuaderno. Si algo no coincidía con lo acordado, el papel era devuelto, seco, sin rodeos. El gerente intentó acelerar el proceso, sugiriendo que algunos detalles podrían ajustarse después. Elías lo interrumpió con firmeza. No habría después. Cualquier acuerdo se cerraría allí, completo, con todas las condiciones escritas. El peso de la frase dejó claro que no se trataba de un farol. Afuera, el showroom parecía en suspenso. Los vendedores circulaban sin convicción. Los clientes observaban. El becario, ahora más cerca de la puerta de la oficina, no perdía una palabra. La recepcionista retorcía las manos sobre el mostrador. Bruno y Renato evitaban el contacto visual con cualquiera, sintiendo cómo aumentaba la incomodidad. La analista financiera trajo entonces el documento final, ya revisado. En él constaban las 5 unidades, el valor exacto al contado, el plazo de entrega discriminado por cada vehículo, la multa por retraso y la cláusula de sustitución en caso de incumplimiento. Elías leyó, pasó el dedo por cada línea y asintió. La aprobación fue breve pero definitiva. El gerente pidió entonces la confirmación del pago. Elías sacó del bolsillo un sobre con los datos bancarios ya preparados. Informó que la transferencia se haría de inmediato, siempre, y cuando recibiera la factura correspondiente. El proceso se inició.
La analista activó el sistema, introdujo los datos de la empresa y confirmó en pantalla. El sonido del teclado llenaba el ambiente mientras el showroom permanecía atento. Bruno, que antes se había reído fuerte, murmuró que no podía ser. Renato, con la voz contenida, dijo que jamás lo habría imaginado. El becario, en silencio, comprendía la lección más valiosa que podía recibir. Nunca juzgar a un cliente por su apariencia. Cuando llegó la confirmación parcial del pago, la tensión se intensificó. Ya no era su posición. El dinero estaba en tránsito. El gerente respiró aliviado, pero mantuvo el semblante firme. Sabía que la operación estaba a punto de concretarse, pero también que la reputación de la tienda ya había quedado marcada por el episodio. El showroom asistía como platea. El hombre sencillo, de botas polvorientas y cuaderno de tapa dura, había transformado una sala de negociación en un escenario de cambio. La confirmación de la transferencia llegó primero al correo de la analista financiera y luego al sistema del banco. El valor íntegro estaba registrado, sin plazos, sin financiamiento, sin negociación extra. El gerente recibió la alerta en 1900 en la tablet y mantuvo el semblante serio. Pero la expresión delataba sorpresa. La transacción confirmaba lo que hasta entonces muchos dentro de la tienda trataban como imposible. Afuera, los conductores esperaban en silencio junto a los camiones. Ningún gesto de euforia, ninguna celebración. Solo disciplina, como quien sabe que aquello era apenas un paso más en una rutina de trabajo. Para ellos, el hacendado sentado en la oficina no era novedad. Era el patrón que cumplía palabra, que no necesitaba demostrar nada, solo seguir adelante. La concesionaria, sin embargo, no podía disimular el impacto. La recepcionista dejó escapar un suspiro fuerte, visible para quienes estaban cerca. El becario acomodó los papeles en las manos, intentando parecer ocupado, pero en realidad observaba cada detalle como quien graba una lección. Bruno y Renato no sabían dónde colocarse. Mantenían los ojos fijos en cualquier dirección que no fuera la puerta de la oficina. A cada minuto, el peso del recuerdo de sus risas resonaba más fuerte. El gerente regresó a la sala, trajo los contratos ya firmados, digitalmente por la empresa de Elías y presentó los recibos. Confirmó el plazo de entrega de las 3 unidades restantes y pidió la firma final del checklist de las 2 camionetas ya disponibles en el patio. Elías no mostró emoción. Revisó los documentos, anotó en el cuaderno y los devolvió con un gesto firme. En el showroom, el ruido metálico de puertas abriéndose y cerrándose atrajo la atención. Los técnicos posicionaban las camionetas recién preparadas junto a la salida principal. Las carrocerías blancas reflejaban la iluminación de la tienda, creando contraste con el polvo de los camiones estacionados en la calle. Los clientes se acercaron para mirar, algunos registrando discretamente con sus celulares. El ambiente estaba cargado de expectativa. Elías salió de la sala, sombrero en mano, y caminó hacia los vehículos alineados. Pasó la mano por la carrocería de Milamacitonanyam. La primera camioneta abrió la puerta y revisó el interior. Cerró de nuevo, satisfecho, e hizo una seña discreta a uno de los conductores. El hombre entró, giró la llave y mantuvo el motor en marcha lenta. Repitió el gesto para la segunda unidad. Los técnicos colocaron carpetas sobre los capós e iniciaron el protocolo de entrega. Verificaron torque de ruedas, calibración, niveles de fluido, actualización de la central electrónica, funcionamiento de faros, intermitentes y cámara de reversa. Cada ítem revisado recibía un visto bueno al lado. La analista financiera, a pocos pasos, imprimió el espejo de las facturas y anexó los comprobantes de transferencia. El gerente acompañaba todo de cerca, atento a que ningún detalle escapara. A esa altura, la tienda estaba en silencio operacional. Pocos comentarios, gestos objetivos, foco en el procedimiento. Adentro, la recepcionista organizó carpetas transparentes con documentos y garantías. Separó manual, llaves, tarjetas de atención y el cronograma de revisiones ya preagendadas. El becario ayudó sin alarde, cargando sobres y abriendo espacio para el paso de los técnicos.
Registraba mentalmente la secuencia correcta de una atención que debería haber comenzado así desde el primer minuto. Sin burla, sin suposición, solo proceso. Bruno y Renato observaban desde lejos, con la incomodidad marcada en el rostro. Risa fácil que habían exhibido horas antes ya no tenía lugar. En distintos momentos, cada uno intentó acercarse a Elías para ofrecer ayuda tardía, pero retrocedió al percibir que cualquier gesto ahora sonaría como corrección por conveniencia. El gerente notó la vacilación de ambos y, sin interrumpir la entrega, hizo una anotación en su tablet para tratar el asunto después en reunión interna. Cuando los 2 primeros vehículos fueron liberados, la salida tomó ritmo. Los conductores recibieron los documentos, firmaron el checklist y asumieron la conducción. La primera camioneta avanzó despacio por la rampa de vidrio. Cruzó la línea de la acera y se alineó frente a los camiones. La segunda repitió la maniobra, con la misma precisión. El conjunto formó una imagen limpia. Flota de apoyo esperando, nuevas unidades ya en operación, todo bajo control. Los clientes que estaban en la tienda, algunos aún discutiendo financiamiento y accesorios, interrumpieron sus negociaciones para observar la escena. Parte de ellos comentó en voz baja el contraste entre la entrada del hombre sencillo y la salida organizada de la flota. Otro grupo, curioso, se acercó a los vidrios, intentando comprender la dimensión de lo que acababa de ocurrir. El asunto había pasado de curiosidad a referencia. En la práctica, esa atención se convertiría en el estándar silencioso con el cual otros serían comparados. El equipo técnico regresó al box nuevamente, preparando el espacio para las próximas 3 unidades que llegarían de la filial. El gerente revisó el cronograma de transferencia, confirmó la ventana de transporte, distribuyó tareas para el día siguiente y solicitó al postventa el agendamiento de una capacitación en la cooperativa. La capacitación incluía uso correcto del 4x4, orientación de conducción en camino de tierra, chequeo preventivo y protocolos de garantía. Todo registrado por escrito, sin promesas vagas. La recepcionista volvió al mostrador y escribió un correo de seguimiento con el resumen de lo acordado, anexando documentos y contactos útiles. El texto era directo, sin adornos, replicando el tono que Elías había impuesto a la negociación, claro, medible, verificable. El becario revisó los anexos, comprobó los nombres y aprobó el envío. Era un gesto simple, pero revelaba aprendizaje. El cierre de una venta no termina en el pago. Termina cuando el cliente tiene todas las condiciones para operar sin fricción. Bruno, inmóvil por algunos segundos, miró al gerente en un intento de recibir cualquier tarea que lo sacara de la posición de espectador. El gerente respondió, con un gesto corto, indicando el área de preparación. Había trabajo que hacer. Renato, por su parte, se apoyó discretamente en el mostrador, intentando organizar informes atrasados, pero su atención se mantenía en la puerta de vidrio. La escena de la salida de los vehículos, con documentación correcta y checklist firmado, dejaba poco espacio para explicaciones internas. Afuera, la composición de los camiones con las nuevas camionetas al frente formaba un cortejo de trabajo. No había bocinas celebratorias, ni fotos ensayadas. Solo había orden. El líder de la flota conversó rápidamente con los conductores y distribuyó los destinos del día. Uno de ellos quedó encargado de llevar una de las unidades al taller, asociado para instalar enganche y cubierta, según la configuración técnica definida. Otro siguió hacia la cooperativa, con ruta marcada. Los demás esperaron la confirmación de horario para regresar al día siguiente, cuando las próximas unidades estarían disponibles. El gerente volvió a la sala acristalada para validar una vez más las fechas de transferencia y garantizar la emisión de las facturas de las unidades provenientes de otras filiales. En paralelo, reforzó con la analista que cualquier ajuste de documentación debía anticiparse. No habría espacio para sorpresas en el momento de la entrega. La operación necesitaba continuar en el mismo nivel de precisión mostrado hasta entonces. Elías permaneció en el showroom el tiempo necesario para verificar el avance, sin prolongar su presencia ni buscar exposición. A cada revisión concluida, anotaba una línea más en el cuaderno. No hubo discurso,
No hubo lección verbal. Lo que debía entenderse ya estaba claro en el comportamiento de todos. La tienda que había comenzado el día confiada en apariencias terminaba la tarde reorganizando prioridades. En ese punto, incluso quienes no habían acompañado la escena desde el inicio lograron percibir el eje de la historia. El giro no se dio por un grito, sino por criterio. El respeto faltó en la llegada, el método lo cobró en la salida. Y, al final, lo que permaneció fue una referencia objetiva de cómo una atención debería conducirse cuando el cliente sabe lo que quiere y paga por lo que necesita. La confirmación final del pago resonó en el sistema de la tienda. Las facturas fueron impresas, firmadas y digitalizadas. El equipo técnico trajo los documentos encuadernados, junto con las carpetas de cada vehículo. Todo listo, sin espacio, para dudas. Elías revisó cada hoja, cerró el cuaderno y se levantó. Ese movimiento simple bastó para dar por concluida la negociación. Afuera, los motores se encendieron en secuencia. El sonido grave llenó la calle, llamando la atención de transeúntes. Las dos camionetas ya entregadas se alinearon al frente de los camiones, listas para partir. El público que aún se aglomeraba cerca de la vitrina acompañaba en silencio. La escena no necesitaba explicación. El hombre sencillo, ridiculizado minutos antes, ahora comandaba una flota entera frente a la concesionaria. Bruno y Renato, inmóviles, evitaban mirar directamente al cliente. El recuerdo de sus risas pesaba como algo imposible de borrar. La recepcionista, en silencio, sentía la lección grabada en su memoria. El error no estaba en el hombre que entró, con botas polvorientas, sino en quien no supo ver más allá de la apariencia. El becario, con los ojos fijos en el cortejo de vehículos, sabía que ese día sería recordado como el más importante de su corta carrera. Había aprendido más, en pocas horas que en meses de capacitación. El gerente mantuvo el semblante serio, pero sabía que la imagen de la tienda estaba marcada. Cumplió su parte. Garantizó que todo se hiciera correctamente, pero no podía deshacer lo sucedido al inicio. El episodio sería comentado por clientes, reproducido en historias y usado como referencia silenciosa para futuras atenciones. Elías se colocó el sombrero, agradeció brevemente y atravesó la puerta automática. No dijo nada más. No hacía falta. Su presencia, la flota estacionada y el silencio que se apoderó de la concesionaria hablaban más alto que cualquier palabra. Caminó hasta la primera camioneta, entró, ajustó el asiento y encendió el motor. Enseguida, hizo una seña a los conductores. Uno a uno, los vehículos comenzaron a moverse, dejando atrás no solo la tienda, sino también el recuerdo de la risa fácil que ahora parecía pequeña frente a la escena. El cortejo siguió por la avenida, organizado e imponente. Los conductores mantenían distancia regular, luces intermitentes encendidas, sin ruido innecesario. La disciplina y el orden reforzaban la seriedad del negocio. Para quienes observaban, no quedaba duda. Aquel hombre no era cualquier cliente. Era alguien que sabía exactamente el valor de cada elección y que no necesitaba apariencia para probar nada. Dentro del showroom, el silencio persistía. Los clientes murmuraban, los empleados permanecían inmóviles, y hasta el gerente, acostumbrado a negociaciones complejas, parecía absorber la lección. La tienda había aprendido, de la manera más dura, que el respeto no puede estar condicionado al traje, al zapato o al tono de voz. El respeto es la base de cualquier negocio. El narrador cierra con claridad. Nunca juzgues a un cliente por su apariencia. Nunca desprecies a alguien por la forma en que entra en una tienda. Porque cuando el respeto falla en la llegada, la consecuencia puede ser una lección inolvidable en la salida. Y si crees que historias como esta merecen ser contadas, suscríbete al canal ahora mismo, dale like a este video y deja tu comentario. Tu apoyo es lo que mantiene viva la idea de que cada historia puede traer una lección de respeto, justicia y transformación.